estar produciendo y con qué características técnicas. Son demasiadas incertidumbres para garantizarle a un trabajador que entre de cadete y termine de subgerente. Digamos, más bien, los trabajadores entran sin saber si el año que viene estarán en ese mismo lugar. Se han acabado bastante las trayectorias laborales dentro de una misma empresa. Las trayectorias laborales son mucho más zigzagueantes y mucho más inestables. Esa es una característica de la sociedad de hoy, de la sociedad capitalista de hoy, a la cual la escuela se le obliga a mirarla. La flexibilidad laboral es una metáfora, es un eufemismo más que una metáfora de decir todos pueden estar afuera mañana. Pero esta es una característica también del modo en que funciona el capitalismo de hoy. Por lo tanto, este tema de la flexibilidad, que voy a retomar un poquito más adelante, me gustaría traerlo para ver cómo lo puede pensar la escuela respecto de qué es esta sociedad compleja que está tan cambiante ahí afuera, ¿no? El fin del puesto de trabajo. Esto es una cuestión que en el mundo de las empresas también se ha debatido muchísimo, que es la idea de que existe un puesto de trabajo con características muy formalmente establecidas e instituidas, y que se sabe que cuando se contrata a un trabajador se lo contrata para realizar estas tareas. Hoy en realidad el tipo de trabajador que requieren las empresas requiere esta flexibilidad que más bien tiene que ver con la movilidad dentro de los puestos de trabajo y no con la idea de una capacitación para un puesto de trabajo. Esto impacta también en las capacidades que la escuela tiene que otorgarle a un joven para competir, para ingresar en el mundo laboral. Y el último punto, que no es menor y que me gustaría plantearlo, es que también el mundo del trabajo, con esta inestabilidad, ha sido o está siendo, diría yo, poco prestador de identidades. Piensen ustedes que en las sociedades modernas, las grandes instituciones prestadoras de identidad, el Estado Nacional fue un gran prestador de identidad, también las empresas fueron prestadoras de identidad, también el mundo del trabajo, también las instituciones públicas con larga trayectoria son prestadoras de identidad. Es decir, que le dan sentido a mi vida, que me involucran en un proyecto, que me ponen en un colectivo, que me hacen participar de una vida comunitaria, etc. Una cosa es ese tipo de empresas de solidez y de largo plazo, empresas que nosotros conocimos muchas en nuestro país y que además de tener un lugar, un territorio donde los trabajadores desarrollaban sus tareas, tenían clubes, instituciones, lugares de vacaciones y que formaban parte de esa identidad, ¿no? Si yo entraba, le pido disculpas a los extranjeros, voy a poner un ejemplo local, si yo entraba a una empresa como Alpargatas Argentina, que es parte de la patria, digamos así, sabía que ahí tenía mucho más que un trabajo, tenía una identidad como una empresa que me proponía formar parte de una comunidad de sentido. Bueno, estas empresas ya no son prestadoras de estos sentidos, o mejor dicho, son sentidos de corto plazo. Los mejores ejemplos están justamente, ya que otro de los temas es las tecnologías, en el mundo de las TICs, ¿no? Si hay algo frágil, son las empresas del mundo de las tecnologías, ¿no? Bien, si el mundo del trabajo está cambiando, estamos también entonces en medio de un gran cambio en el imaginario social sobre el futuro, sobre estas garantías, ¿no? Y sobre el lugar de los individuos en este futuro. Entonces, si las empresas tenían esta característica, el mundo del trabajo, no solo las empresas, las instituciones públicas también, si yo entraba a trabajar en el Banco de la Nación Argentina, entraba a trabajar en una institución que era, permítanme un nombre del siglo XX, una institución total, o sea que me recibía como si me recibiera la patria misma, digamos, ¿no? Y que decía, bueno, una vez que entras ahí, tenés una trayectoria, un futuro, una garantía, etc. No es solo el mercado lo que ha cambiado, ¿no? Articula subjetividades en ese sentido y además le da sentido al lazo social, al vínculo con los otros. Bueno, el gran desafío hoy parece ser justamente de este postcapitalismo, que es que nos obliga a desprendernos de estas expectativas. Es decir, nos obliga a dejar atrás una idea de trabajo, de organización social, de identidad, que fueron característicos de una etapa del capitalismo, pero que hoy están en crisis. Y la pregunta es ¿cómo aceptamos
cómo digerimos estos nuevos principios, ¿no? ¿Cómo los incorporamos? Primero, las habilidades y requerimientos del mercado son un enigma, tanto para el trabajador como para la escuela. Esto es un problema, ¿no? No es exactamente, el desafío de la escuela no es exactamente que pueda seguirle la velocidad a los requerimientos del mundo del trabajo de hoy, sino que además se sabe que la dinámica del mundo del trabajo es tan cambiante que aquel alumno que ingresó a un colegio secundario hoy, cuando salga, la realidad del mundo del trabajo y las expectativas y las demandas van a ser diferentes. En este sentido, digo, la escuela tiene un desafío que es prospectivo, que es de imaginación de futuro, ¿no? Sigo sumándole a la larga lista que se le exige a la escuela, este también, ¿no? Tiene que saber cómo se va a mover el capitalismo dentro de 5 o 10 años, ¿no? Segundo, todos sabemos que nadie es dueño del puesto que ocupa, ¿no? La incertidumbre es la regla. Pero si yo dije antes que lo que está en duda es la idea del puesto de trabajo mismo, ¿cómo capacita la escuela para puestos de trabajo que están en fuga, que están en movimiento, que están desapareciendo, ¿no? Ese es otro problema. Y nadie presta hoy un servicio que tenga garantías de que va a ser requerido mañana. Este es otro tema, primo hermano de los anteriores, ¿no? Que podemos estar capacitando a gente que sí ingresó y está hoy inserta en el mundo del trabajo, pero que mañana tiene... la incertidumbre consiste en la desaparición de esa demanda, ¿no? Bueno, ni más ni menos que frente a estos desafíos, la escuela tiene que dar respuestas. Por eso quería hablarles por lo menos de 3 desencuentros en esta dinámica entre el mundo del trabajo, escuela, sociedad y cultura digital, etc. El primer desencuentro es volver a pensar la escuela como proyecto global de las sociedades modernas. El proyecto escolar fue un proyecto más que educativo de ciudadanía, fue un proyecto de construcción de ciudadanos, una máquina de producir identidades, de producir sujetos que se acoplen a un proyecto de Estado-Nación. Sarmiento decía exactamente esto, digamos, ¿no? Después también es un proyecto, por supuesto, educativo, formativo, moral, etc. Físico, de cuerpos también. Ahora, este proyecto del siglo XIX y que funcionó fuertemente en la primera mitad y un poquito más del siglo XX, fue un proyecto que operó por inclusión. O sea, estados que operaban por inclusión significa que se proponían incorporar a todos a la ciudadanía a través de esa gran máquina de producir ciudadanos con derechos que es la escuela, con derechos, con saberes, con conocimientos. Ahora, el problema es que el mundo del trabajo no participa de esta idea. No participa de que luego que se producen estos ciudadanos con habilidades, saberes y conocimientos que tienen que entrar al mundo del trabajo, el mundo del trabajo los recibe y dice: nuestro proyecto es también la inclusión de todos. Más bien vivimos en sociedades de precarización de la expectativa del trabajo, que expulsa, que le cuesta a esa sociedad producir puestos de trabajo y que más bien lo que quiere es que bajemos las expectativas de que cuando salgamos de la escuela vamos a ingresar al mundo del trabajo. El segundo desencuentro yo creo que tiene que ver con que lo que decía antes, la escuela se demanda a sí misma capacitar a los jóvenes para este mundo, pero sabe que el mundo de la escuela, de los conocimientos, de estos saberes, funcionan a una velocidad distinta a la que funciona el cambio tecnológico. Hay especialistas que dicen que en los próximos 10 años, 2 de cada 3 jóvenes estarán trabajando en un puesto de trabajo que todavía no ha sido creado. Pero sin embargo le piden a la escuela que los capacite para ese puesto de trabajo, ¿no? Es un desacople, un desajuste complicado, ¿no? Por lo menos para la escuela. Y por último diría que hay un desencuentro que ustedes conocen muy bien, que es entre la institución escolar y estos jóvenes que se sientan en nuestras aulas y que la verdad es que se sientan allí con saberes, con expectativas, con experiencias, con deseos,
que no siempre la escuela puede administrar, ¿no? Los jóvenes viven hoy una socialización que era desconocida hace 10 o 15 años. Y acá permítanme ser todavía más sociólogo y decir, si yo quiero entender el desajuste que hay en un aula, tengo que entender el desajuste que hay en una familia, tengo que entender el desajuste que hay en una sociedad, tengo que entender el desajuste que hay en el espacio público, tengo que entender los desajustes en el imaginario social. Porque creer que el problema está en el aula, entre un docente que tiene que poner disciplina, que tiene que hacerse cargo de las tecnologías con las cuales desembarcan los jóvenes, que tiene que, por ejemplo, desarmar de celulares a los chicos que entran en un aula, me parece que me estoy equivocando respecto del foco. Hay hoy una forma de socialización de los jóvenes que se hace con instituciones y con demandas y en condiciones que no son comparables, no al siglo XIX o principios del siglo XX, a hace 15 a 20 años. Estamos en formas de sociedad diferentes. Y esos chicos que salen de nuestras casas, que son nuestros hijos también, salen con expectativas y con un mundo diferente. Esos jóvenes me parece que hoy son los que asedian a la escuela, ¿no? Que la interrogan, ¿no? Tienen prácticas que no están acorde con lo que la escuela está preparada para esperarlo.